¿Cómo elaborar documentos de alta calidad? Típico primer día de clases en la UNILA. Es muy común que el primer día de clases sea muy diferente al resto del semestre. Ponte a pensar un poco en cómo es ese primer día de clases en la UNILA. Para empezar, llevas algunos días pensando que están a punto de terminar los días en los que te levantas tarde y regresas a programar tu despertador desde temprano. Desde la noche anterior, preparas tu mochila o el desayuno que te llevarás, pero lo que no puede faltar es poner tu alarma para entrar a clases de las 7. Duermes con ese pensamiento en mente y es quizás el único día del semestre en el que te despiertas al sonar la alarma. Extraordinariamente, llegas con 10 minutos de anticipación, lo que te permite buscar con calma tu salón asignado. Hoy llevas el mejor de los ánimos, saludas a todos tus compañeros y platican sobre lo que hicieron en las vacaciones. Antes de iniciar la clase, ya tienen listos todos sus cuadernos. Te preguntas, ¿quiénes serán tus nuevos profesores? ¿Cómo estará la clase? ¿Repetirás algún profesor del semestre pasado? Meses después, la emoción del primer día te distrajo de lo que el profesor continuó explicando, y así transcurre el resto del semestre. Para cuando te das cuenta, recuerdas que el maestro mencionó que además del examen, debías entregar un trabajo escrito. ¡Lo olvidaste por completo! Ahora hay que hacerlo. ¿Cómo elaborar un trabajo de alta calidad? Pero, ¿por dónde empiezo? La elaboración de un documento implica planeación. Con esto queremos decir que debes diseñar una estrategia que te ayude a programar las actividades relacionadas con tu trabajo. Una herramienta muy útil para hacerlo son los cronogramas. Un cronograma es un calendario de actividades. Tú puedes elaborar un cronograma a partir de un cuadro en el que incluyas las fechas y tareas cortas para realizar tu trabajo. Uno de los errores más comunes entre los estudiantes es que su trabajo lo hacen hasta el último momento, ya casi a punto de que se cumpla la fecha de entrega. Por lo tanto, no se revisa cuidadosamente su contenido. Por ejemplo, si tú elaboras un programa con pequeñas tareas a realizar diariamente, cada tercer día o semanales, no tendrás que sentarte la última noche antes de la entrega a escribirlo, sino que lo irás construyendo poco a poco a partir de lo que irás investigando. Parte fundamental de tu trabajo es que empieces a recopilar información. Busca libros, artículos científicos o documentos sobre tu tema. Comienza a leerlos porque tal vez no aciertes a la primera con la información pertinente. Pero esto no debe preocuparte, pues apenas es el inicio de tu trabajo. Una vez que ya tengas algunos textos, léelos con cuidado y trata de identificar el contenido principal. Haz algunas notas y comienza a archivarlas de manera ordenada. Estas notas las utilizarás para armar tu documento. Con la información que vas recopilando, ya podrás armar una estructura de tu trabajo para comenzar a darle una dirección específica. Primero escribe un título para tu trabajo. Considera que este título debe de ser breve y no superar las 12 palabras. Un buen título debe incluir las palabras claves y la relación que existe entre ellas. En muchas ocasiones te encontrarás que el título se modifica, pero toma en cuenta que no debe de perder su concepto principal y además debe atraer el interés de los lectores. En muchos casos, el profesor será tu principal lector, por lo tanto, también debes de considerar que hacia él va dirigido y toma en cuenta los criterios que formarán parte de tu evaluación. El principal objetivo de tu trabajo será la parte central de tu documento y lo deberás tener siempre presente. Elaborar un índice podría servirte para identificar los elementos principales, así como el orden y la jerarquía entre ellos. A partir de este índice, podrás ir desarrollando cada uno de los temas con mayor profundidad. Por lo general, los documentos tienen una estructura que consiste en 3 elementos principales: una introducción, el desarrollo del trabajo y una conclusión. En la introducción, debes de hacer la presentación de tu tema. Aquí debes incluir sobre qué trata tu trabajo, así como también mostrar cuál es la relevancia del mismo. Eso te dará la justificación y al lector le permitirá saber cuál es la importancia de tu trabajo. Por ejemplo, resuelve un problema, describe un fenómeno, analiza una teoría, prueba una hipótesis. El desarrollo será la parte fundamental del trabajo y en él escribirás de manera ordenada toda la información que obtuviste. La tercera parte consiste en una conclusión, que cerrará el trabajo, y deberás incluir todas las referencias que utilizaste para integrar tu documento.
Recuerda que la estructura del escrito te permite dirigir el trabajo. A partir de tus notas, elaboradas previamente, irás completando esta información. Introducción. La introducción te sirve para dar una visión de los criterios que se siguieron en la elaboración de un trabajo. En ella debes incluir la justificación, que se refiere a los motivos por los cuales es importante tu tema. También deberás incluir el objetivo, es decir, la meta de tu trabajo para que éste tenga una dirección. Plantear un objetivo es afinar más formalmente la explicación sobre el fenómeno en análisis. Es importante que sea claro y resulte comprensible. Para escribirlo, trata de responder a estas dos preguntas. ¿Qué quieres que piense o sepa el lector al finalizar la lectura de tu trabajo? ¿Qué posición asumes o defiendes en él? En la introducción incluye la información general del contenido de cada una de las partes del documento. Aunque en los libros aparece al principio, la introducción se debe escribir al final, porque ya tienes todo el documento completo, y de esta manera es más fácil que la escribas. Cuando estés en condiciones de exponer el contenido real del documento, podrás escribir la introducción. Para que tengas una idea de cómo ir escribiendo la introducción, te sugerimos que trates de ofrecer una visión panorámica sobre el tema del documento, presentes la idea central del trabajo, justifiques por qué se le ha escrito y expliques cómo debe interpretarse. Piensa en las razones para responder a una pregunta de un modo específico. Plantea las preguntas sobre las cuales versará el documento. Asevera con autoridad lo que luego se desarrollará. Da una idea general de la temática. Presenta la historia o el ejemplo concreto al que el documento se referirá o a partir del cual se ha elaborado. Relaciona el trabajo con otra tarea perteneciente al mismo campo. Da cuenta de cómo se relaciona el escrito con el material y con el lector, y el sentido que cobra su propia voz en el documento. Desarrollo. La segunda parte corresponde con el desarrollo o cuerpo del trabajo. Esta es la parte medular del documento. El desarrollo puede tener diferentes propósitos, como por ejemplo, desarrollar una secuencia temporal de acontecimientos, es decir, de tipo cronológico. En este tipo de trabajos deberás incluir una descripción histórica presentando tu tema y cómo ha sido abordado en diferentes épocas. Por ejemplo, ¿cómo se ha modificado el concepto de pareja en los últimos 50 años? Otro caso sería explicar algún hecho de manera detallada que correspondiera a un tipo descriptivo. Mencionar todas las características de un tema a detalle. Un ejemplo podría ser describir el uso de la televisión en niños de etapa escolar. Si lo que se pretende es describir la relación, causa y efecto de los eventos, sería un desarrollo de tipo lógico, escribiendo el orden en el cual se presentan los hechos. Primero aquello que se considera como una causa y posteriormente el efecto. Es decir, el documento podría desarrollar el tema de los efectos del calentamiento global sobre el deshielo en el Polo Norte. El tipo comparativo establece el contraste entre dos conceptos enfatizando sus similitudes y diferencias. En este caso, el tema se aborda desde dos perspectivas diferentes para resaltar las características de cada una. Un ejemplo sería desarrollar un trabajo sobre las diferencias en autoestima entre hombres y mujeres. El tipo analítico tendrá como objetivo una exploración más profunda de un tema, en el que se podría incluir el propio juicio. Un ejemplo de este tema sería un trabajo sobre el abuso sexual infantil. Como podrás darte cuenta, el desarrollo del trabajo puede ser muy variado en cuanto a temas así como también al contenido, pero siempre tomando en cuenta el objetivo del mismo. Conclusión. La última parte de tu documento es la conclusión. Una conclusión resume todos los puntos principales que se abordaron en el desarrollo del escrito y debe de relacionar todos los aspectos descritos desde la introducción y obviamente enfatizar que cumplió con el objetivo planteado. Recuerda que no se trata de ser repetitivo, no vuelvas a escribir lo que ya está escrito. Para ayudarte a escribir tu conclusión, te recomendamos que te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué se sabe ahora que antes no se sabía? Tratando de responder a estos cuestionamientos, podrías escribir tu conclusión. Si es necesario que vuelvas a leer todo el trabajo, hazlo. Y ahora tú subraya tus elementos más importantes. La conclusión es el apartado ideal para resaltar las aportaciones de tu trabajo. Si propones alguna solución, si dejas otra nueva interrogante, así como también es válido comentar cuáles fueron las limitaciones de tu documento. No olvides que la conclusión es el cierre de tu trabajo.
es la última impresión que dejas en el lector y es recomendable que dejes una reflexión o nuevas propuestas de preguntas que responder. Comienza a escribir. Ahora sí tienes todos los elementos para comenzar a escribir. Aunque no te parezca una tarea fácil, apóyate en tu índice para no perder el objetivo de tu trabajo. Te repetimos que esto es lo más importante del trabajo. Nunca pierdas de vista tu objetivo del trabajo, porque este siempre te guiará durante la escritura. Recuerda que el objetivo establece claramente la delimitación temática sobre la cual se desarrolla el documento escrito. Trata de escribir de manera sencilla y clara todas tus ideas. No te compliques con palabras muy sofisticadas, rebuscadas o el empleo de muchos tecnicismos. Busca que las ideas se entrelacen en una secuencia concreta. A medida que avances, dirige al lector para que éste tenga la sensación de saber hacia dónde se encamina. Se percibe la plenitud del escrito del hecho de estar bien redondeado. Recuerda que para lograrlo, te puedes apoyar en reglas gramaticales y que la sencillez siempre es preferible para poder comunicar una idea. Es fundamental la buena ortografía, ya que esto le da presentación a tu trabajo. La mala ortografía deja mucho que desear del documento y de quien lo escribió. Usa oraciones simples con elementos básicos, sujeto, predicado y verbo. Si tienes duda con el uso de una buena redacción, siempre encontrarás libros que puedan ayudarte. Recuerda que la redacción podría compararse con la relación que existe entre el texto y el autor. Apóyate en las siguientes preguntas para averiguar si el escrito presenta una buena redacción. ¿Posee el escrito una idea central? ¿Resulta evidente para el lector o hay que buscarla? ¿Se tiene la sensación de que hay un argumento en el desarrollo? ¿Los contenidos se siguen lógicamente? ¿Puedes comprender lo que has escrito? ¿El final es satisfactorio? El escrito en su conjunto y sobre todo la parte final responden al objetivo y o pregunta estipulada. ¿Cómo lo sabes? Por otro lado, también existe el manual de la APA de publicaciones, que se utiliza con mucha frecuencia. En este manual podrás encontrar la descripción detallada del formato para estos documentos. Información tan específica como tipo y tamaño de fuente, paginación, márgenes, tablas, gráficas hasta muy generales como estructura del manuscrito y aspectos prácticos de estilo, citación de fuentes y proceso de publicación. Muchos profesores solicitan la revisión de este manual y la entrega de trabajos con formato APA. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los trabajos se entreguen exactamente iguales. Incluso tú puedes utilizar tu propio estilo personal, siempre y cuando esté permitido. Todos tenemos una forma muy particular de escribir que permite caracterizar nuestros trabajos. Lo que sí es completamente incorrecto y que debes de evitar a toda costa es el plagio. Cuando leíste algo y utilizas esa información en tu documento, es tu responsabilidad dar crédito a la fuente consultada, sobre todo si copias de manera textual ese párrafo. No olvides cambiar su formato a cursivas y entrecomillado, además de agregar el apellido del autor. La práctica común de copiar y pegar información para elaborar un trabajo es lo peor que puedes hacer. Incluso parafrasear lo que otro autor dijo es plagio. Debes de citar los fragmentos de las lecturas que influyeron en tu documento e incluirlo en la lista de referencias. Para finalizar, por último, agrega todas las referencias que usaste para construir el documento. No olvides ninguna. Toma en cuenta que el manual de la APA también establece el formato en el cual debe de referirse, citarse y enlistarse los materiales consultados. Por ejemplo, en el caso de una referencia de libro completo, impreso, debe hacerse de la siguiente manera: autor, autores, punto, año, punto, título, punto, ciudad, coma, país, dos puntos, editorial, punto. Ejemplo: Esquivel y Ancona, coma, D. punto, coma, Heredia y Ancona, coma, M.C. y Gómez-Maqueo, coma, E.2007. Psicodiagnóstico clínico del niño, punto, tercera, punto, edición, punto, México, dos puntos, manual moderno.
Lee tu documento completo y comparte con alguien más que te pueda dar alguna clase de retroalimentación. Sé abierto a las críticas y recuerda que todo trabajo es perfectible. Otros ojos pueden ayudarte a ver lo que tú no ves. Si lo consideras conveniente, agrega las sugerencias que te realicen y prosigue a imprimir tu trabajo. Dale una excelente presentación y listo, lo puedes entregar. La importancia de un trabajo escrito. Sabemos que escribir no es una tarea fácil, pero se requiere práctica y constancia. En tu vida académica serán muy comunes las asignaturas en las que se te solicitará la entrega de trabajos escritos, por lo que te recomendamos emprender la tarea con la mejor disposición para lograr los mejores resultados. Para muestra, basta un botón.